Gracias, maestra. Bueno, en este momento presentamos a José Antonio Medina Trejo, secretario nacional de Diversidad Sexual del PRD. Es egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana, plantel Xochimilco, de la carrera de Comunicación Social. En esa misma casa de estudios obtuvo el grado de maestro en Comunicación y Política en el 2007. Tiene una especialidad en Derechos Humanos y Medios de Comunicación por la Universidad Iberoamericana. En el ámbito profesional se desempeña como periodista independiente y su trabajo se publica en diversos medios nacionales, estatales e internacionales. Asimismo, es profesor en la carrera de Comunicación y Cultura en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Es experto en temas de derechos humanos, diversidad sexual, género, VIH-Sida, derechos sexuales y reproductivos, incidencia política y en medios de comunicación. Ha implementado desde el año 2000 estrategias de comunicación con grupos parlamentarios, organizaciones civiles, gobiernos y empresas. En 2005 ganó el Premio Internacional de Periodismo Rosa Cisneros, que otorga cada 2 años la IPPE ONU. Asimismo, ganó el primer lugar del Premio de Periodismo Rostros de la Discriminación, que otorga la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, el CONAPRED y la Fundación Manuel Buendía. En 2001 ganó junto con el equipo de Letra S el Premio Nacional de Periodismo por Mejor Publicación Cultural. En 2004, con equipo Centauro Comunicaciones, recibió el premio Pantalla de Cristal por el mejor guión con el documental En la Carretera. En 2005 realizó el documental Octavio Acuña, Un crimen de odio por homofobia, que se transmitió en Canal 11, Canal 22, TV UNAM, en televisoras de Francia y España, además de recorrer festivales de documental en América Latina, Estados Unidos, Canadá y España. Participó decenas de veces en foros nacionales e internacionales con académicos y activistas a propósito de este trabajo. En el ámbito académico ha impartido las materias de periodismo literario, géneros periodísticos, producción radiofónica, comunicación intercultural, metodología cualitativa, enfoque estructuralista en comunicación y comunicación interpersonal en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Asimismo, ha formado parte del cuerpo académico del Diplomado Teoría y Práctica de las Organizaciones Civiles con trabajo en disidencia sexual y VIH-Sida en México en los periodos 2008-2009. De 1997 a 2009 dirigió 12 tesis de licenciatura y actualmente dirige 8 tesis en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Por su trabajo periodístico y compromiso social con los derechos humanos, en 2009 fue nombrado por el CONAPRED como embajador contra la discriminación en los medios de comunicación. De este nombramiento surgió su participación como expositor del primer seminario Medios de Comunicación, Estigma y Discriminación, una mirada crítica de lo que vemos, leemos y escuchamos en los medios, en el que participaron periodistas de diversos medios y estudiantes de universidades de la Ciudad de México y se ha impartido en una decena de estados del país a la solicitud de gobiernos locales. Bueno, pues en este momento le cedemos la palabra a José Antonio Medina. Sea usted muy bienvenido. Bueno, antes que todo quiero agradecer la invitación, felicitar a las organizadoras y organizadores de este evento por darnos la posibilidad de poder platicar con quienes tendrán o tienen ya la encomienda del pueblo mexicano, de sus comunidades, de sus estados, para que legislen en favor de la sociedad. Cuando a mí me invitaron a ser secretario nacional de Diversidad Sexual, una de las cosas que más me fascinó fue eso, poder tentar el poder, es decir, estar en este espacio de decisión política del partido, para yo a su vez poder tener la comunicación directa, conocerles, saber de ustedes y poder entablar una comunicación así como la tenemos en este momento. Entonces es fascinante estar acá. Yo vengo de sociedad civil principalmente y como ustedes sabrán, en sociedad civil es bien complicado llegar a un diputado a veces, a una diputada, o lograr que lo que sociedad civil propone se pueda plasmar. A veces pasan muchos años, a veces de hecho décadas, para que logremos eso. Entonces estar aquí es una gran oportunidad para mí. Estoy muy agradecido con este partido porque lo amo, lo quiero, desde siempre he sido perredista, aunque me inscribí al PRD cuando me invitaron, ¿no? Como periodista fui crítico del
PRD y muy crítico, diría yo, en los tiempos de Andrés Manuel López Obrador, con esa postura homofóbica de querer mandar a referéndum los derechos de nuestra población. Fueron los años en que yo me separé de este partido ideológicamente, pero bueno, pues ahora viendo esta apertura, viendo esta sinergia que se ha hecho con estos momentos difíciles que ha pasado nuestro partido en los últimos 2 años, particularmente, y de cómo nos estamos reestructurando y llevando las causas de las banderas que le han dado vida a nuestro partido, pues es algo que se antoja fascinante de vivir y de estar en este momento histórico. El tema de la diversidad sexual ha sido bandera de nuestro partido desde su inicio, aunque realmente hasta el año 2094, hasta 1994, con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, se retoma en una campaña presidencial el tema como parte de las diferentes agendas que estaba impulsando el ingeniero. Pero eso no hubiera sucedido si no hubiera habido una convicción ideológica, una convicción además del ingeniero, de muchas personas más que lo rodeaban. Seguramente algunos de ustedes o conocidos de ustedes estuvieron en ese momento. Entonces, la construcción de esta agenda ha sido paulatina, ha ido avanzando y ha pasado del ideal social al ideal político y del ideal político a las políticas públicas. Yo quisiera equivocarme en lo que les voy a decir, que ha habido avances en todo el país. No, perdón. Los principales avances en el tema de la diversidad sexual han sido en la Ciudad de México. Y han sido en la Ciudad de México porque ha estado la bastión del PRD, haya estado esa izquierda que se ha atrevido, como lo insiste nuestra secretaria general Beatriz Múgica, que se ha atrevido a romper los esquemas, los paradigmas sociales, los paradigmas culturales. Y hubiéramos querido que los demás gobiernos de otros partidos nos hubieran copiado. Por desgracia no ha sido así. La Ciudad de México ha avanzado mucho en este tema, nos falta. No hemos llegado al estadio perfecto o al deseado. No obstante, en 15 años, en 17 años hemos avanzado mucho. Entonces tenemos leyes muy vanguardistas, muy progresistas, que han incluido la diversidad sexual, no nada más en lo político, sino también en la praxis del Estado con la sociedad. Y eso es extraordinario. Y cuando digo, ojalá nos hubieran copiado estados, esto hubiera sido como hasta una cuestión de competencia política o de ganancia de votos para que los demás estados y los demás partidos lo hicieran. Ha sido prácticamente una agenda de nuestro partido y no se ha repetido de manera contundente en el resto del país. Entonces, la Ciudad de México como vértice en el tema, quiero decirlo, de veras no quisiera decirlo, pero sí es así, y los avances que ha habido en otros estados han sido a cuentagotas, poco a poco, en estados donde pues nos avasalla la mayoría de los partidos conservadores, ¿no?, o convenencieros que solamente en época de elecciones sacan nuestro tema para allegarse a algunos votos más, pero que en la realidad, siendo mayoría en gobierno y en los congresos, pues no hacen absolutamente nada. Entonces, ¿por qué hablar del tema en este momento, además de coyuntura política? Porque el PRD le va a seguir apostando a este tema, por una convicción de izquierda. Quiero decir, compañeros y compañeras diputados y diputadas de los diferentes estados del país, que a pesar de eso, sabemos, y lo sabemos aquí en corto, que no siempre aún nuestros diputados y diputadas o representantes populares o quienes están en gobierno tienen esta convicción. Y miren, hay una cosa, yo creo que es parte de un proceso social, político y cultural el ir asimilando el tema. Hay estados a donde llego o llegamos, no me dejarás mentir, Claudia, no, es que aquí somos bien conservadores, no, es que somos los más conservadores del país, y se disputan el conservadurismo y dicen, es difícil porque la sociedad no lo ha asimilado,
o porque la sociedad no quiere estos temas, o porque todavía no estamos preparados en este estado, porque somos bien conservadores, bien machos y bien misóginos, y lo LGBT, los matrimonios, ni de chiste. Yo me pregunto, entonces, ¿cuándo? ¿Cuándo los derechos de este sector, que ya en algunos estados del país ya ha habido avances, insisto, principalmente en la Ciudad de México, pero también en Jalisco, pero también en Monterrey, ¿cómo se llama? Bueno, en el estado donde está Monterrey, en Nuevo León, perdón, pero también en algunos lugares del país, donde aunque sea pasos pequeños, pero ha habido. Tenemos en Campeche que ya se hizo una coordinación de diversidad sexual. Tenemos algunos estados donde ya tenemos nuestros secretarios, secretarias, y que los gobiernos van asimilando algunas cuestiones, algunas propuestas que vienen de sociedad civil o de la Cámara de los diputados, diputadas, o de repente dicen, bueno, sí le entramos a este tema, pero con ciertos matices. Entonces, aquí subyace un conservadurismo, un temor a romper los esquemas, los paradigmas culturales, y yo diría el tema de los derechos. Entonces, estamos en un momento extraordinario como país, pero también como partido político, para romper ello. Por eso la Secretaría Nacional de Diversidad Sexual, que como ustedes saben es una decisión del partido instalarla, que ha tenido todo un proceso que se escaló de comisiones a secretaría, ¿no? Y que todavía hay 28 estados en donde no sucede, y que bueno, una petición es que ya suceda lo más pronto posible para que tengamos nuestros referentes estatales y podamos ir implementando esta propuesta de agenda legislativa en todo el país. Entonces, teniendo esta circunstancia, lo que se nos presenta en este momento se antoja como un gran reto cultural, un gran reto político, un gran reto de que quienes están en los espacios de decisión política, en este caso legislativa, podamos avanzar en todo lo que tiene que ver con los derechos de la diversidad sexual. Derechos que por un lado quiero enfatizar no son exclusivos o no pretendemos que sean exclusivos, es más bien de los derechos que hemos sido excluidos históricamente por los estigmas, por la discriminación, por los prejuicios y por esta construcción judeocristiana de la sexualidad o del ejercicio de la sexualidad. En los años 70, cuando los gays, las lesbianas de aquella época salieron a las calles a protestar, había una consigna que unificaba mucho al movimiento, era derechos iguales a lesbianas y homosexuales. Hoy, después de 30 y tantos años, 38, gritamos derechos iguales, pero hemos incluido otras formas diversas de la sexualidad, que son las personas bisexuales, que no se les reconocía antes, ¿no? La bisexualidad, las personas transgénero, transexuales, travestis, que de hecho hay que decirlo, han sido el sector más golpeado, más humillado, más asesinado. Por tanto, nuestro partido en este momento no puede darse el lujo de no apoyar esta lucha. Lo hemos hecho desde el inicio, desde que surgió este partido, y con el conservadurismo que a todas y a todos nos consta, porque seguramente ahorita van a decir, sí, en mi estado el obispo, el cardenal, el sacerdote, no sé qué, está haciendo la famosa marcha que en estos días va a hacer. Entonces, por eso mismo nosotros como perredistas, como personas de izquierda que estamos en un espacio de decisión política, tenemos que cerrar filas y tenemos que arrebatarle a Enrique Peña Nieto lo que nos quitó. Porque esa lucha que ha hecho la sociedad civil organizada y que el PRD ha abanderado, Peña Nieto nos la quiso quitar, haciendo una propuesta de ley totalmente calcada de lo que ya se había propuesto por el PRD en diferentes momentos y tomarla como propia. Ahí, bueno, la demagogia política, el oportunismo que todo el mundo ha leído, esa lectura política que se ha dado de esa acción del Ejecutivo Federal, pues fue oportunista,
¿no? Pero ya se les desinfló, como se ha dicho muchas veces. Entonces el PRD tenemos que retomar esta bandera. Y aquí yo quiero enfatizar algo. El tema de matrimonio igualitario es un tema ya dicho, analizado, es más, está juzgado. La Corte ya dijo que ya fincó jurisprudencia, ya emitió un fallo a favor, y todo lo que está sucediendo en el país de negativa a personas que han ido con jueces, con juezas a querer casarse y que les dicen que no, es violatorio de derecho, el derecho a la no discriminación. Entonces, ahí es, y es totalmente inconstitucional. Entonces, el país está a la saga de los avances que se supone que tenemos desde nuestro primero constitucional. Por tanto, compañeros y compañeras, ustedes que están o estarán en este espacio de decisión política, de poder gestionar y avanzar en el tema, no nos esperemos a que venga de la propuesta federal. Yo creo que todos y todas en sus congresos pueden ser coadyuvantes para que podamos avanzar. Me queda claro que ya hay diputadas y diputados que lo están haciendo. Estamos en contacto, nos informan. Ya en el caso de Chiapas está la propuesta de inconstitucionalidad. Yo espero que en estos días ya salga, va a salir positiva, porque ya lo ha hecho la Corte en 5 ocasiones más. Pero se necesita como la fuerza, se necesita que la sinergia de este planteamiento filosófico y ético, diría yo, de nuestro partido, sea una generalidad. Ya se ha pronunciado el Senado, nuestros referentes en el Senado, en la Cámara de Diputados. Hemos hecho eventos en los que, bueno, pues todo el mundo dice sí, pero tenemos que cerrar filas, porque les quiero decir algo que sé que no es noticia, pero hay que recordarlo. La derecha mexicana, es más, diría yo, la ultraderecha, sí está muy bien organizada. Tiene muchos recursos y también tientan el poder, porque tienen línea directa con el poder. En algunos casos son mayoría, creo que la mayoría de las veces son mayoría, por desgracia. Aquí nosotros tenemos un argumento fundamental que es irrebatible, que es la Constitución y los derechos. Eso nadie puede, es más, la derecha y la ultraderecha y quien venga puede rebatir el primero constitucional, del derecho de las personas a amar a quien quieran amar, a unirse con quien quieran unirse. En todo este contexto, y gracias a la invitación del PRD a que fuera secretario de Diversidad Sexual, previo yo publiqué este libro en una editorial comercial que relata precisamente los argumentos de por qué. Bueno, el tema de las familias homoparentales en México son una serie de ensayos, de resultados de tesis de maestría y doctorado, algunos de ellos que yo dirigí. Y yo lo hice antes de venir acá, sin saber de hecho que iba a estar acá en el PRD, porque consideré que era muy importante la argumentación así académica, una argumentación que tuviera elementos desde las diferentes ciencias sociales, la sociología, la comunicación, el derecho, la antropología social, el trabajo social, etcétera. 6 ciencias están aquí y lo que hice fue compilar esas investigaciones para darlas. Cuando se hace la primera presentación, va la antropóloga Marta Lamas y la periodista Katia de Artigues y el periodista Alejandro Brito, y ellos concluyen en la presentación que a final de cuentas este libro es una suerte de exposición de motivos que les puede servir perfectamente a los legisladores y a las legisladoras. Entonces me gustó porque es hasta una flor, ¿no?, que te digan que este libro puede funcionar para ello. La verdad es de que siempre fuese el objetivo de que lo leyeran diputados, diputadas. Entonces el PRD, ya estando yo acá, y de veras no lo planeé, que si lo hubiera planeado no me hubiera salido, ya estando acá empecé a hacer todo un trabajo de planeación de la Secretaría, y la compañera Claudia Castelo, al conocer el libro, le gustó, le fascinó, consideró que era un buen libro. Ella también ha sido presentadora del libro y por una cuestión ahí burocrática, administrativa, en la que yo no podía ejercer todavía presupuesto,
pues me ofreció hacer ella con su presupuesto y ahí mochando algunas cosas y poniéndose el cinturón, hacer la reimpresión por parte del PRD del libro, mismo que casi estoy seguro que a la mayoría de ustedes les ha llegado, y si no traigo algunos ahí para que lo tengan. Por tanto, ¿cuál ha sido el propósito del libro en estos últimos meses? He ido a la mitad del país, y me falta la otra mitad, a presentarlo a las cámaras, ¿no?, o a los congresos estatales, con esta idea de que los diputados, las diputadas lo lean, o sus asesores, porque luego no lo leen ellos o ellas, y que tomen una decisión informada, basada en evidencia, en estudios serios, y que conozcan la realidad de las familias homo, lesbo, bi, transparentales. Por eso el libro le puse Familias homoparentales en México, mitos, ¿no?, todo lo que tiene que ver con los estigmas, realidades, ¿no?, lo que vivimos en la vida real, y vida cotidiana, ahí haciéndole un poquito homenaje a Carlos Monsiváis con el tema de la vida cotidiana. Entonces este es un aporte desde la Secretaría Nacional de Diversidad Sexual del PRD, pero es un aporte también a la sociedad. Ojalá que este esfuerzo, que no nada más es mío, es de otros compañeros y compañeras mío, de la secretaria, de la voluntad del PRD en invertir en un documento como este, pues tenga fruto allá afuera, porque la realidad es de que a las familias que tenemos hijos o hijas, pues miren, quizá en la Ciudad de México no hay tanto problema, pero ustedes saben cómo es la vida en los estados. Dicen infierno, pueblo chico, infierno grande. Tenemos historias de terror de familias que han tenido que huir de sus regiones, de sus estados, de sus pueblos, por ser familias homoparentales, y no se diga el impacto hacia los niños y a las niñas. Yo como padre adoptante, como esposo de Jorge, mi esposo Jorge, mi marido, mi compañero de vida, hago esto también por esa convicción personal. Y qué bueno que estoy tentando el poder. A ver, los tiento, ustedes tienen poder, vayan y transformen esa realidad allá afuera, porque el estigma y la discriminación que vivimos las personas que no somos heterosexuales es terrible. A muchas pues ahí la llevamos o logramos vencer todos esos estigmas, pero hay muchas otras que no, que tienen que vivir en el closet, vivir en la negación, ¿no? Y eso es algo terrible. Por último, nada más decir, las feministas de los años 70, 60, 70 decían que lo personal es político. ¿Y por qué? Bueno, yo me he besuqueado públicamente cuando me casé. ¿Por qué me casé? Adopté a mi hijo y lo he hecho público. Por eso, porque hay que decirlo, hay que salir del closet. Yo lo puedo hacer porque mi contexto familiar, laboral, yo no me veo discriminado ni en la UACM, ni en la jornada, ni aquí, de ninguna manera. Pero no todo mundo tiene esta realidad. Hay personas que sí se tienen que negar porque si no, no tienen trabajo. Las compañeras trans, compañeros trans, son como extranjeros o como ilegales en su propio país por no tener una cédula de identidad personal, porque su nombre social no coincide con su nombre legal, por decirlo de alguna manera. La Ciudad de México ya legisló al respecto y ahí tenemos entidades donde están las propuestas. Entonces, compañeros, amigos, amigas, diputadas, diputados, ustedes están ahí, en ese espacio de poder de transformar la realidad social que, aunque invisible, muchas veces, invisible por el machismo, por los estigmas, por la discriminación, ustedes pueden transformar esas realidades en vidas felices, en vidas productivas y en momentos que, como historia, de veras se los digo, históricamente tenemos una gran oportunidad de cambiar eso. Yo les agradezco mucho, ya saben, pues me pueden contactar, puedo ir a todos los estados a donde me inviten a presentar el libro, también la secretaria, desde luego podemos ir para poner una semillita y transformar esta realidad que a veces es terrible. Muchas gracias y aquí estamos. Muchísimas